Suena Silencio Marginal del grupo Aquelarre, mítico grupo de la historia del rock argentino. Y lo tenemos como excusa porque tenemos aquí en el estudio a los chicos que han escrito, los escritores que han escrito un libro que se llama Silencio Marginal, Memoria del Rock Argentino. Ellos son Eduardo Casali, Lautaro Castro y Maximiliano Cesi. Antes de empezar a hablar con ellos, quiero comentarles que este libro está apadrinado o de alguna manera está certificado por el gran Sergio Pujol, que dijo que este libro está a la altura, en su prólogo, está a la altura del libro de entrevistas que hizo Eduardo Berti sobre Spinetta y las memorias que hizo Lito Nevia. O sea que si te lees este libro, entras en ese diálogo y podés entender lo que fueron los inicios del rock acá en Argentina. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué opinan de semejante elogio que le hizo alguien tan importante para la cultura rock acá en La Plata como Sergio Pujol? Y bueno, en primer lugar fue un gusto tenerlo a Sergio. Sergio fue el jurado. En realidad el libro es el resultado de una tesis de licenciatura de la Facultad de La Plata. Y la verdad que fue un gustazo tenerlo de jurado, porque bueno, escuchar la opinión de él también y la devolución que nos dio, la verdad que fue muy lindo todo. Y después bueno, ya lo habíamos hablado de antemano para que nos haga el prólogo. Y la verdad que fue muy sorprendente ver el prólogo que nos hizo, poniéndonos, no sé si a la altura, pero sí destacándolo como un material importante de la época, digamos. Él lo que nos decía era que el periodo que agarramos nosotros no está del todo trabajado, o él piensa que no está del todo trabajado en lo que es bibliografía. Exacto. Que por ahí hay mucho más material de lo que es dictaduras o de lo que es los 80, pero bueno, nos destacó eso y la verdad que muy contento por eso y agradecer también que nos dedicó esas páginas al principio del libro. Además, este libro lo que tiene de interesante es que son entrevistas. Para leerlo es ameno porque entrevistaron tiro los nombres como para que los oyentes se vayan dando cuenta de a qué personaje entrevistaron. Rodolfo García, Claudio Gavis, Ciro Fogliata, Willy Quiroga, Cubero Díaz, Emilio Del Guercio, Blanca Maya, Jorge Duriet y Héctor Stark. ¿Me olvidé de alguno? Creo que están todos. No, están todos. Así que, ¿cómo fue esa experiencia de entrevistar a gente que fue forjadora de lo que es el rock argentino? Bueno, eso más que nada nació en lo que es la etapa de investigación, ¿no? De buscar a ver cuáles habían sido las bandas, si bien ya más o menos por oído no sabe cuáles son, sí. Pero bueno, había que hacer una investigación profunda y ver las bandas. Y a partir de ahí, bueno, delimitar dentro de las bandas cuáles son los artistas. Y bueno, obviamente en estos casos es muy difícil coordinar tiempos a veces con los entrevistados. Algunos se te bajan por distintas cuestiones, otros te dicen que sí al toque. Fue difícil el momento o el proceso de conseguir los entrevistados, pero bueno, finalmente conseguimos 9. Y bueno, dentro de esos elegidos quedó más o menos plasmado lo que buscábamos, que bueno, que aparecieran Los Gatos, representado por Ciro Fogliata, Aquelarre en el caso de Héctor Stark y Rodolfo García, o Papo Blues en el caso de Blanca Maya. Y así, ¿no? Fuimos como formándolo y tratando de explorar en esas personalidades que pudieran dar cuenta de sus anécdotas, de sus vivencias, que hicieran a cómo había nacido el rock argentino. Exactamente. Nosotros, yéndome un poco aparte, pero también preguntándoles a ustedes, a ver, están en un programa que se llama La Madera Conseguida. ¿Se dan cuenta por dónde viene eso? Está relacionado intrínsecamente con lo que es su libro. Es la canción La Balsa que dice tengo que conseguir mucha madera, viene de ahí. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que tiene de particular su libro en referencia, mejor dicho, en contraposición con otros? ¿O por qué fueron a entrevistar a esa gente y no a gente, poner a Lito Nevia no lo entrevistaron, que es fundamental, o a Morris tampoco? ¿Qué tenían de particular? Por ejemplo, lo entrevistaron a Cubero Díaz, que es re difícil conseguir entrevista con él. Maxi. Sí, en realidad, bueno, en un principio queríamos que esté tanto Lito Nevia como Morris, pero bueno, hubo también una negativa, no quisieron, no aceptaron. Morris, no sé si se puede contar, pero bueno, nos pidió plata, cosa que no teníamos. Claro, eso, pobre Morris, porque, pobre o no sé, pero salió un libro hace poco de Cemento, no sé si lo vieron, sí, no me acuerdo el nombre ahora del periodista, pero dijo lo mismo.
Qué bajón. Sí, eso, estamos quemando, pero bueno. Bueno, es un bajón, pero bueno, nada quita de lo que ha hecho y lo que nos ha dejado. Se quemó los euros de España, por eso empezó a especificar todo. Y bueno, y Lito Nevia, estuvimos hablando, también se complicó para juntarnos. En un momento habíamos ofrecido hacerlo por mail, aceptó y bueno, lo que pasa es que no quería que la entrevista tenga edición. Y nosotros lo que estábamos tratando de hacer era contarlo como más narrado, tratar de crear escenas, de llevarlo más para un periodismo narrativo y no que sea pregunta y respuesta, así que se dificultaba con lo que estábamos proponiendo. Y bueno, y por otro lado queríamos darle voz a, o sea, si bien Morris, Lito Nevia, el Flaco, Charlie son quienes por ahí fueron los líderes y las cabezas de cada grupo, también queríamos recuperar la otra madera, llevándolo al programa, que nos habían dejado quienes formaron las bandas. Sí, por eso también de ese lado me interesó leer el libro, yo lo leí a fines del año pasado, porque se muestran las otras voces también, que fueron un grupo reducidos, como siempre, como toda vanguardia cuando arranca, pero a veces hay ciertos personajes que se dejan de lado. Estuve viendo por su Facebook que anduvo de mucho recorrido por el país e incluso llegaron al memorial de John Lennon Strawberry Field allá en Nueva York. ¿Cómo fue eso? Y bueno, internacional va la cosa acá. Y tuvimos la posibilidad, en mi caso tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos y bueno, por supuesto me llevé algunos ejemplares como para sacarlo de gira al librito. Y nada, sí. Cuna de todo lo que estamos hablando. Sí, todo lo que tuviera que ver con lo que fuera rock y bueno, obviamente Estados Unidos, que es una cuna del rock y de la época, sí, lo llevé por donde sea. Por ejemplo, también anduve por el Café Wha, que fue el café donde fue descubierto Jimi Hendrix en el Greenwich Village, que precisamente es uno de los lugares, una de las cunas de la bohemia de los 60, ¿no? Donde convivieron muchos artistas y muchos músicos argentinos, caso Ciro Fogliata, fueron para el Greenwich Village y convivieron ahí, estuvieron dando vueltas, vagueando por esas zonas, que bueno, era cuna de intelectuales, rockeros y bohemios. Sí, muy interesante la entrevista a Ciro Fogliata que le hicieron a ustedes. Así que bueno, en mi caso lo llevé por Nueva York, por Boston, por donde anduve otros lugares. Y bueno, Edu también se fue de vacaciones. Así que no, más que nada por viajes personales que bueno, aprovechamos para divulgar el libro por otros lugares y promocionarlo. A propósito, hablando de promoción, digan el Facebook o las vías de donde uno puede encontrar y después los puntos de venta también. Sí, está, bueno, nuestra página de Facebook es Silencio Marginal, Memorias del Rock Argentino, así el título completo del libro. Y bueno, para conseguirlo lo pueden hacer, para los que no lo pueden conseguir, que por ahí van a un par de librerías, si no está, nos pueden escribir a la página y nosotros intentamos ver la manera de si no tienen alguna librería cerca, por ahí hacérselo llegar o bueno, contactarlos con la distribuidora de la editorial a ver qué solución se puede tener en cada caso, pero... acá en La Plata está en un par de librerías, está en Liege en 6 y 48, está de la Campana. Ahí lo conseguí yo, en La Campana, ahí estaba, a fines del año pasado por lo menos. No, sí, había stock, después está en Atenea y en Don Cipriano, que son dos librerías que están pegaditas ahí enfrente del Varieté. En la de 12, que no me acuerdo cómo se llama. Hay un par. Pero bueno, están anotadas ahí en el Facebook. Si andan por Capital, en la sede central de la editorial, punto de encuentro, en Avenida de Mayo 1110. Así que bastante, dentro de todo, céntrico y accesible. Así que si andan por Capital también la pueden conseguir ahí. Y bueno, en otros lugares también, en la costa atlántica. Está en Cúspide Libros también. Y después en la costa atlántica está en Santa Teresita y en La Lucila. En Mar del Plata también está. En Bahía Blanca y en Córdoba. En Córdoba también hay una sucursal. De todas maneras, todo lado, bien federal. Vamos subiendo al Facebook las direcciones como para que la gente sepa bien dónde pueden conseguirlo. Bueno, así terminamos con las formalidades, pero de ninguna manera terminamos la entrevista porque todavía queda más. Se viene la segunda parte, puede ser, estuve viendo por ahí. O está la idea por lo menos. No, ya está en marcha. Ahora ya el fin de semana, si Dios quiere y los músicos pueden, vamos a arrancar con las entrevistas. Bueno, la idea es hacer la continuidad de Silencio Marginal, agarrar la época del 74 más o menos hasta el principio de Malvinas, con todo lo que fue el rock progresivo y sinfónico de acá Argentina, las otras influencias que fueron llegando más allá de los Beatles y los Rolling Stones. Y bueno, el abanico también es más amplio porque son muchas más las bandas que forman parte de ese periodo. Hay muchas que no son tan reconocidas hoy en día, pero que fueron muy importantes en ese tiempo y está bueno destacarlas. Tírame ejemplos. Como el caso de Espíritu, El Reloj, Alas, Crucis,
Bueno, va a estar Aeroblues con la voz de Alejandro Medina, que fue el bajista de Manal. Quizá, sí, las más reconocidas que tenemos o en mente incluir son La Máquina de Hacer Pájaros, que estuvo Charlie, y Invisible, que fue la banda de Spinetta post Almendra. Y bueno, y Serú Girán si podemos. Vamos a ver si agarramos alguna. Está complicado. Ya desde acá estamos haciendo el trabajo. Así que estuvieron viendo los inicios del rock nacional. Rock argentino, ¿no? Eso es otro detalle. Me gustó que lo titularan rock argentino. No sé si fue una decisión consciente. Sí, fue una decisión consciente, pero fue una discusión que nos encontramos sobre el final de la escritura del libro. O sea, por ahí nos hubiese gustado que en el libro aparezca más todo ligado al rock argentino, pero bueno, por ahí usamos como sinónimo rock nacional. Sí, es una discusión porque, o sea, que plantean en casi todos los músicos, y principalmente Miguel Grimberg, que fue como un periodista pionero de la época. Sí, totalmente. Como vino en la mano. Claro, exactamente, y que él plantea que acá no había algo que surgía de la nación ni nada por el estilo, sino que era el rock que venía de Inglaterra, de Estados Unidos, hecho en Argentina. Entonces por eso decidimos ponerle rock argentino. Y además de que por ahí el rock nacional se emparenta con un nacionalismo, no es inocente. No es inocente y es un término que toma fuerza con el tema de la guerra de Malvinas y con los finales de la dictadura. Como que estuvo un tiempo relegado y después se empezó a tratar de a darle identidad nacional, pero desde la matriz del Estado. Sí, así que yo cuando vi el título dije, encima estos pibes le ponen rock argentino, no ponen rock nacional, porque el rock nacional está redifundido. No, el tema es que también es un término que en el ambiente musical duele, porque es un momento que no la pasaron bien y bueno, casi todos los músicos nos hicieron esa salvedad a la hora de preguntarles, y hasta a veces se lo repetías así sin querer y medio como que, no te digo se enojaban, pero que te hacían la salvedad una y dos, tres veces hasta que lo... O te miraban medio mal. Claro. Sí, pero las generaciones más jóvenes estamos un poco criados con ese concepto. Y además, por ahí ellos vinculan más lo que es rock nacional con el rock muy vinculado al mercado, que es una arista que critican muchísimo. Totalmente. Digamos, el rock como la masividad y quizás que se ha perdido esa fuerza creativa, esa esencia de la que había nacido el rock argentino. Y nada, por eso es un poco lo que critican y ese término, ¿no? Específicamente lo vinculan mucho a eso. Así que ese es un punto que a mí me encantó para comprar el libro, más allá de las entrevistas. Cerrando un poco, estuvieron en los inicios, averiguando los inicios. ¿Qué diferencias pueden ver o apreciaciones, no digo críticas, o al contrario, quizás valoraciones positivas, entre lo que fue el rock en sus inicios y el rock hoy acá en Argentina, ahora? ¿Qué opinión? Esto es más subjetivo, ¿qué opiniones tienen? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que muchas veces se lo critica demasiado. Es como nos dijo Ciro en un momento, Ciro Fogliata, que nos dijo, no se le puede exigir que todos los años salgan grupos como Almendra, Los Gatos y Box Day, porque salieron en un momento dado y con un grupo de gente que se juntó para algo y no siempre se forman esas uniones, digamos. Por otro lado, pienso que por ahí hay gente que se enoja cuando una banda cambia el rumbo musical, y creo que forma parte de la carrera de un músico, ¿no? Imagínate si el Flaco Spinetta, Cerati o Charlie hubiesen hecho todos los discos iguales, escuchar 40 veces todo lo mismo. Es un embole total y creo que está bueno también ver para dónde encamina cada músico su rumbo, ¿no? Spinetta era un ferviente defensor de decir que, como decía, un mañana mejor, y el último disco sacó se llamó Un Mañana, entonces se ve eso, digamos, en los músicos, y creo que a veces se lo critica además eso. Por otro lado, creo que está pasando un buen momento el rock hoy. Está saliendo, no sé si son buenas bandas, pero sí son bandas que llegan a la gente, y eso está bueno también, que haya gente que se empiece a identificar también, porque yo creo que todos hicimos esto de primero conocer lo que tenemos a mano y después empezar a hacer el camino inverso y empezar a ver de dónde venimos. Y no sé, creo que también, bueno, y otra cosita más, que una vez hablando con Emilio de Guercio, también en un programa de radio que teníamos, él nos decía que él piensa que nuestra música en general, pero más que nada el rock, está entre los primeros puestos a nivel mundial, digamos, y es algo que yo particularmente apoyo, porque creo que se nos puede llegar a comparar o superar por ahí con Gran Bretaña y Estados Unidos, pero después no sé si hay muchos países en el mundo que tengan
la cantidad de músicos y la calidad y también la variabilidad que hay en cuanto a discos, a momentos y a formaciones. Creo que en eso somos privilegiados y está bueno aprovecharlo también. No sé ustedes qué... No, coincido sí. y bueno, y creo que no se puede pedir a alguien que salga ahora haciendo lo que hacían en los 60, 70, pues el contexto es diferente y se están dando diferentes fusiones y demás, que me parece que está bueno abrirse a escuchar lo que viene. Y particularmente acá en La Plata hay muy buenas bandas. Pregunta Ploma para bandas cuando le decís por qué el nombre de la banda. Viste que las bandas te dicen otra vez esa pregunta, pero acá quizás ayuda un poco para esclarecer también. ¿Por qué el nombre Silencio Marginal, que es un tema de Aquelarre? ¿Por qué lo eligieron ese y no eligieron otro nombre? Sí, por ahí, primero Silencio Marginal porque es un tema de Aquelarre, una de las bandas que tocamos en el libro. Y nada, también un poco por el concepto, ¿no? Buscamos indagar en ese concepto de silencio marginal y creíamos que respondía bastante a lo que buscábamos. Por ahí el silencio tomándolo como un recurso compositivo del músico y lo marginal también desde dónde se para el rock, ¿no? Para salir o para florecer dentro de la cultura argentina, que hasta ese momento por ahí estaba bastante dominada por lo que era el folclore. Claro, toda esa música. Sí, el Club del Clan, tremendamente detestada por Héctor Stark, y lo van a ver en el libro. Es verdad. Y sí, era ese movimiento también, bueno, el folclore, el tango, por ahí tenían mucho más terreno ganado que el rock, que de a poco lo fue ganando y ganando adeptos. Y bueno, también desde ahí, ¿no? Se para desde un lugar alterno, marginal de la cultura y de a poco va ganando terreno. Y también el silencio, ¿no? De esas voces que querían ser acalladas, y el rock un poco también lo contestatario, ¿no? Así que es un combo ahí medio... Ahí define más o menos sí, qué se van a encontrar con el libro. Que le digo a los oyentes, los chicos nos han traído un ejemplar que vamos a estar sorteando. Estamos sorteando, para hacer la primera semana, les cuento, sorteamos entrada para PES, que si les interesa se anotan, para La Perra que los parió, que toca mañana, y ahora tenemos sorteo para el libro Silencio Marginal, Memorias del Rock Argentino. Así que bueno, chicos, les agradezco que hayan venido, que hayan estado en estudio. Son la primera entrevista en estudio, así que tienen ese honor. Un gusto, un privilegio. Y gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, y busquen el libro, que está genial, todos los oyentes, que les guste. Y bueno, seguimos con más La Madera Conseguida. Muchas gracias, chicos. Gracias. Ya estaremos en contacto cuando sea la segunda parte. Ojalá sea pronto y bueno, vamos a estar gustosos de visitar de vuelta la radio. De una. Muchísimas gracias. Seguimos con más La Madera Conseguida y esto suena así.